Buenas noches, estimados. ¿Qué tal? Bueno, hoy día vamos a tocar algunos aspectos sobre el gobierno de Alberto Fujimori, acá con el señor Ricardo Fiestas, que al momento de votar en las elecciones de 1990 tenía 23 años y vivió un montón de experiencias con el gobierno, vivencias. Bueno, como primera pregunta le tengo, ¿cuáles considera usted que fueron los principales, cuáles fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Fujimori en Perú? En lo político existía demasiada corrupción, en lo social el terrorismo, que sembraba temor y miedo, y en lo económico había una hiperinflación, una desmesurada alza de precios. Y justamente acotando, el tema económico, usted, usted, ¿qué nos podría explicar qué medidas fueron las que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y si fueron efectivas o no? Lo primero que se hizo fue aplicar el Fujchop para controlar la hiperinflación, la despedida masiva de trabajadores en el sector público, la venta de las empresas públicas y eliminar los subsidios, que eso elevaba el gasto fiscal. Y al final, pues eso afectaba mucho, ¿no?, en la economía del país. Justamente no habían despidos masivos en las empresas. Sí, una despedida masiva en todas las empresas del Estado. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Para abordar la pobreza, pues se implementaron los famosos comedores populares, los vasos de leche, ¿no?, para menguar un poco la pobreza y un poco a paliar el tema económico, ¿no? El tema, ¿no? Eso es lo que fue un poco más preciso en los sectores rurales, ¿no? Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a estos grupos terroristas como el MRTA o Sendero Luminoso? Bueno, se creó un grupo de inteligencia que se llamaba el GEIN, como lo mejor de la policía, lo más... Un grupo élite, pues, ¿no? Donde se abocaban a acoger a los cabecillas que habían en ese momento, de terroristas, los cabecillas principales, los pensadores de los grupos terroristas, ¿no? Fue el caso preciso de Abimael Guzmán, cuando se hizo la famosa la captura del siglo, con ese que fue lo peor que se vivió en esos momentos, los peores momentos, como yo lo viví en la universidad, donde mataron a dos grandes maestros, que fue el doctor Paredes Maceda, que a mí me dio mucha pena porque era un buen político de los que ahora ya no hay, ¿no? Fue lo peor, ¿no?, que se vivió en esas épocas en la universidad. Se vivía el temor, se sembró el terror, ¿no?, que ese era lo que así no deben hacerse las cosas. ¿Y usted no cree que también se violaron algunos derechos humanos con estas medidas? Claro, a veces hubo un exceso de poder también por parte de los militares, ¿no? En el caso de los barrios altos,
de la cantuta, ¿no? Se excedieron demasiado también. Claro, sí hubo también exceso de poder, ¿no? Donde se violaron también los derechos humanos. Y también con las esterilizaciones que hubo, pues, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, como siguiente pregunta le tengo, durante el gobierno de Fujimori, justamente llegando a ese tema de las esterilizaciones, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña, ¿no?, de control demográfico que consistió en la esterilización de mujeres campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre estas políticas? Que fue lo que se violaron los derechos humanos porque no se pedía la opinión de las personas, ¿no? Y como eran gente prácticamente que no estaban, ¿no? Gente rural, del marginal rural, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros, el matar a un ser humano, esterilizar a las personas, no es lo más conveniente. Eso ya debe quedar al libre albedrío de las personas, si estás de acuerdo o no. Como siguiente pregunta, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Aquí bueno, a lo que se dio aquí en esas épocas fue la famosa prensa chicha, la prensa chicha que sacaba, publicaba cosas que en esos momentos no venían al caso, un poco para distraer lo que estaba realmente pasando en el Perú, en cuanto a los abusos, en cuanto a la corrupción, al narcotráfico que también existía en esos momentos, un poco como para distraer, donde la gente no se daba cuenta, estaba cegada, estaba vendada, y un poco que manipulaban el pensamiento de las personas, ¿no? Las tenían con la mente ocupada, ¿no? Tengo entendido también que se sobornaban figuras públicas del momento. ¿Es cierto eso? Sí, se compraban en los famosos que salieron a reducir Vladi videos, ¿no? Donde se negociaban, hacían negociados, ¿no? Se compraban políticos, se compraban a la prensa también, en esos tiempos, a los diarios, a los grupos televisivos, para un poco manipular lo que se ocurría en esos momentos, ¿no? Donde había demasiada corrupción. Y una pregunta que no le hice, como justamente quiero contar ahorita, es las medidas, ¿qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Qué medidas económicas para menguar el Fujichok? Fujichok pues fue una medida muy radical para mejorar la economía del Perú y ¿cómo se llama? Para reducir el gasto fiscal se hizo despidos masivos en las empresas del Estado y donde había demasiado gasto, ¿no? Gasto fiscal, gasto público. ¿Cómo se llama? Sí, hubo un despido masivo, pues, ¿no? Y los subsidios, sobre todo, eliminar los subsidios. Bueno, una última pregunta para finalizar la entrevista. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? Justamente los de videos que comentó. ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Si se siguen arrastrando consecuencias.
lógico, se siguen arrastrando consecuencias, porque realmente en el país se vive la corrupción, demasiada corrupción hay en todos los estamentos del Estado, en el Congreso, en el Poder Judicial, en las empresas sobre todo, en los consejos, en los gobiernos regionales. No hay cuándo acabar esto con la corrupción. Lo detonante pues que salieron los famosos Vladivideos, donde la gente realmente se dio cuenta de cómo se negociaban, se compraban a los políticos, se compraban a la prensa, se compraban a los militares, a los jueces, congresistas también, justamente para que callaran lo que estaba realmente pasando en el país, ¿no? Prácticamente eso fue la caída del gobierno de Fujimori, donde la gente pues estaba vendada, no creía, y yo era uno de ellos, pues no, pero al final se dio cuenta y la gente salió a protestar a las calles, y a protestar a las calles con la marcha de los 4 suyos, y donde fue la caída porque toda la gente salió a reclamar. Tengo entendido también, pues, ¿no?, que Alberto Fujimori junto con Vladimiro Montesinos desfalcaron la caja militar. Desfalcaron no solamente la caja militar, también aparte de la caja militar, la caja policial, utilizaron fondos públicos como lo del FONAVI, ¿no? Donde ellos, yo también lo viví en carne propia, donde llamaban a las familias, donde ellos hacían creer pues que iban a dar viviendas a las familias, y más bien eso lo utilizaban, todas esas firmas, todos esos datos lo utilizaban para manipular el tema de las elecciones. Eso fue prácticamente el gobierno de Fujimori, pues se vio demasiada corrupción. Hasta la actualidad se sigue viendo. Hasta la actualidad se sigue viendo, y ojalá que en estas elecciones la gente tome conciencia realmente por quién votar, estudiar a los candidatos, y los candidatos coger a la gente pobre, la gente educada, que no tenga problemas judiciales. Eso no, con nuestros votos de conciencia, nosotros ya depende de que el país salga adelante. Bueno, señor Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Nos ha dado información valiosa, pues, ¿no?, sobre el gobierno de Fujimori, y nos da este consejo de que los jóvenes y todas las personas tenemos que votar informados, conociendo, para que no se repita justamente, ¿no?, esta historia. No se repita esta historia y cambien los caminos, los rumbos del país, por el bienestar y por el bienestar sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y que se le desea lo mejor a nuestro país. Muchas gracias. Un gusto, señor Ricardo. Gracias, hasta luego.